Vamos a definir qué será medio continuo. Bien, medio continuo es un conjunto infinito de partículas, ¿no?, que forman parte de un sólido, líquido o de un gas y que se ha de estudiar de forma macroscópica. Cuando decimos macroscópica, estamos mirando prácticamente no el detalle, ¿no? ¿Cuál sería el detalle? Microscópicamente, cualquier material en el universo posee espacios intramoleculares o intersticiales. No hay nada en el universo que no tenga poros, huecos, espacios entre moléculas. No hay. Entonces, si miramos macroscópicamente, vamos a decir que esos huecos son inexistentes. No existen. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo nació el asunto de la mecánica de medios continuos? El hombre quiso saber o predecir la trayectoria de los planetas alrededor del Sol. Entonces, en ese su afán, tuvo que recurrir a un modelo, ¿no? Y el modelo es el de punto material. ¿Qué será punto material? Punto material es aquel punto geométrico al que se le asocia o se le asigna sustancia, materia, ¿no? Entonces, ese es nuestro modelo, el punto material, para poder describir el movimiento de los planetas alrededor del Sol. No solo el comportamiento o movimiento de los planetas, sino también podemos describir o estudiar el comportamiento de los gases, ¿sí? Bueno, ocurre que cuando estudiamos elementos que ya no pueden ser representados por un punto, o sea, su geometría ya no es tan despreciable o despreciable, debemos asumir otro modelo, ¿no? Y ese modelo es el de cuerpo rígido. Un cuerpo que al ser sometido a alguna acción, inclusive su peso propio, no se deforma. ¿Y cómo definiríamos deformación? De ese cuerpo sometido a alguna acción, que puede ser su peso propio también, tomamos dos partículas, dos puntos. Antes de ser sometido a la acción, esas partículas tienen una posición relativa la una respecto de la otra. Cuando actúa la carga, que puede ser su peso propio, las posiciones relativas de estos puntos cambian. A eso se llama deformación. Sí, pero si nosotros removemos la acción, lo que está actuando, la carga actuando, esos dos puntos recuperan su posición relativa inicial. Es decir, el sólido, una vez deformado, ahora se remueven las cargas actuantes, el sólido recupera su geometría inicial, ¿verdad? Ese es un comportamiento denominado comportamiento elástico y es estudiado por la teoría de elasticidad, ¿verdad? En concreto, estamos hablando de la mecánica de sólidos. Ahora, ¿qué pasa si una vez que se remueven las cargas, el sólido no recupera sus dimensiones, su geometría inicial, original, y quedan deformaciones remanentes? Entonces estamos hablando de un comportamiento no lineal, ¿verdad? Un comportamiento plástico, que es estudiado por la teoría de plasticidad, ¿sí? En cuanto a los sólidos. Pero también podemos estudiar el comportamiento de los fluidos. Pero hay materiales, sustancias que no son ni líquido ni sólido. Por ejemplo, a esas sustancias, a ese material, tenemos que estudiarlas en alguna rama de la mecánica del medio continuo, ¿no? Por ejemplo, el hormigón húmedo no es ni fluido ni sólido, pero se deforma. Entonces, el comportamiento de ese hormigón húmedo, si esas deformaciones son elásticas, van a ser estudiadas por la teoría de la viscoelasticidad. Pero si las deformaciones de ese material no son elásticas, entonces se estudiará con la teoría de viscoplasticidad. El asunto nace con la mecánica del punto material y de los sistemas de puntos material, ¿no? El afán de predecir el movimiento de los planetas, etc., los gases, en fin. Luego se hace el estudio de los cuerpos rígidos, indeformables, que no existe en la naturaleza. Eso no existe. Lo que existe son los cuerpos deformables. De ahí nace la mecánica de los medios continuos, que se subdividen en mecánica de sólidos y mecánica de fluidos. Dentro de la mecánica de sólidos tenemos la teoría de elasticidad con un comportamiento elástico, la teoría de plasticidad
elasticidad, viscoelasticidad y viscoplasticidad, que no tienen un comportamiento elástico, el comportamiento es plástico. Y también está dentro de esto la resistencia de materiales. La resistencia de materiales estudia cualquier tipo de comportamiento, pero haciendo simplificaciones para la mecánica teórica o clásica. Sólido son aquellos cuerpos indeformables, sea que estén en movimiento o en reposo, pero eso no existe en la naturaleza. No hay algo que responda a esta definición. Los sólidos se dividen en tres: sólido rígido, sólido elástico y sólido verdadero. ¿Qué es el sólido rígido? Es aquel indeformable. Fíjense, vamos a tener, por ejemplo, esta viguita simplemente apoyada, esta carga puntual P en el punto C. Nosotros podemos incrementar la carga cuanto queramos y la viga no se va a deformar. Y si ocurre la falla, va a ser porque los apoyos A y B, ellos han fallado, no la viga. En consecuencia, como no se deforma, es suficiente encontrar por las ecuaciones de equilibrio las reacciones que actúan sobre esta viga en X, en Y y en Z, todas igual a cero. La sumatoria de fuerzas, ¿no? Igual a cero. De momentos también igual a cero. El elástico, ya hemos dicho, es aquel que se deforma, pero las deformaciones son directamente proporcionales a la tensión, ¿verdad? Y su constante de proporcionalidad es el módulo elástico E, o módulo de Young. Entonces, ¿qué le pasa a este sólido? Cuando actúa alguna carga P, el sólido elástico se deforma, pero una vez removida la carga, el sólido recupera sus dimensiones originales. Ese es un sólido elástico, que lo vamos a estudiar en este curso. Vamos a estudiar el sólido elástico en este curso. Y como lo vamos a estudiar, necesitamos hacer algunas consideraciones en cuanto a su sustancia. En cuanto a su sustancia o materia, vamos a decir que para el estudio, la sustancia, la materia, debe cumplir la hipótesis de isotropía. El material debe ser isótropo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es isotropía? Exactamente. No interesa la dirección que estemos tomando, X, Y o Z, sus propiedades físicas de la sustancia son exactamente las mismas, ¿verdad? Homogeneidad, vamos a decir, la materia de nuestro sólido elástico es homogénea, que las características de la sustancia de una parte es igual a las características de la sustancia del todo, del total, ¿de acuerdo? Eso es. Pero también vamos a asumir que la sustancia es continua, no debe haber espacios intramoleculares o intersticiales. Ahora, ninguna de esas hipótesis se cumple en la naturaleza, ninguna, eso no hay, es simple idealización. Bueno, y luego tenemos el sólido verdadero, que es el que corresponde a la naturaleza, a la realidad. Es aquel sólido que no es isótropo, el material no es isótropo, no es homogéneo y menos continuo. Ese no lo estudiamos porque es muy complejo, a pesar de que, les voy a decir esto, ¿no? Ya podemos estudiar, aproximarnos un poquito a este sólido utilizando la geometría fractal. Con la geometría fractal podemos acercarnos mejor a este tipo de sólido. Decía, cuando el punto material ya no es un modelo que se presente a los gases, qué sé yo, cuando ya no es suficiente. ¿Por qué? Porque las dimensiones son importantes ahora en la modelación de un sólido elástico, vamos a decir. Se necesita otro modelo y es el de prisma mecánico. ¿Qué es prisma mecánico? Miren ustedes, aquí tengo una grafiquita, ¿sí? En esa grafiquita existe esta sección que tiene más o menos una forma circular, esta sección sigma, ¿no? Podría ser elíptica también, no hay problema. Tiene un centroide de gravedad, ¿verdad? Esta sección transversal sigma tiene un centroide de gravedad G. ¿Cómo se genera el prisma mecánico? Por el movimiento de esta sección transversal sigma. Cuando esta sección transversal se mueve, genera su centroide de gravedad una línea llamada línea media. Aquí está con C. Pero no solo se mueve esta sección transversal, ¿no? Sino que al moverse de tamaño, más no de forma, puede cambiar de tamaño. Ahí tenemos, por ejemplo, G1, que tiene la misma forma elíptica o circular con su centroide de gravedad G1. Y al lado derecho, la misma sección, ¿verdad? Elíptica o circular, más pequeñita, con su centroide de gravedad G2. Entonces, al unir los centroides de gravedad, estamos definiendo la línea media. ¿De acuerdo? Ese es un prisma mecánico.
mecánico. Con un prisma mecánico, según sea su línea media, será el prisma mismo. Si la línea media es alabeada, plana o recta, el prisma mecánico será alabeado, plano o recto. ¿De acuerdo? Lo que sí no podemos permitirnos es que esta línea media haga cambios bruscos, ¿no? Por ejemplo, que haga un rizo, ¿no? Eso no podemos permitir. Tampoco podemos permitir un cambio de sección brusco. Por ejemplo, sigma es elíptico o circular. Cuando pasa en su movimiento al lado izquierdo, no puede convertirse en una sección trapezoidal. Eso es absurdo, no hay eso. O una sección rectangular, digamos. No hay eso. Debe mantener su forma, aunque el tamaño puede variar. Vamos a ver ahora el equilibrio estático y el equilibrio elástico. ¿Qué es el equilibrio estático? Simplemente que se cumpla esto, que la suma de fuerzas sea igual a cero y la suma de momentos también sea igual a cero. Ese es el equilibrio estático. Cuando un prisma mecánico o un sólido elástico es sometido a alguna carga, a un sistema de cargas, entonces decimos la suma de las fuerzas actuantes y la suma de los momentos actuantes debe ser igual a cero. Esa es la estática, ¿verdad? La estática externa, el equilibrio estático. ¿Y qué es el equilibrio elástico? Ocurre que cuando el sólido está sometido a alguna acción externa, fuerzas externas, esas fuerzas externas van a ser contrarrestadas porque el cuerpo no quiere cambiar de posición, no quiere, se resiste, quiere permanecer en su posición inicial. Entonces, en respuesta a esas cargas, a ese sistema de cargas externo, se generan otro sistema de cargas, pero interno, en respuesta a ese sistema de cargas o fuerzas externas, de manera de equilibrar las acciones y reacciones en este caso. Entonces podemos decir lo siguiente: el trabajo realizado por las fuerzas externas es contrarrestado por un trabajo realizado por las fuerzas internas, ¿sí? Entonces, si eso es igual a cero, el sólido estará en equilibrio elástico. Ahora, ¿qué produce esas fuerzas de reacción internas? Se producen por una característica que tienen las partículas, la cohesión. El equilibrio elástico se da por la reacción, las fuerzas de reacción, y ahora vamos a decir esto, las tensiones interiores que se producen debido a la cohesión, ¿de acuerdo? De tal manera que si tú tienes tu sólido elástico y lo partes en dos, las fuerzas que actúan en la superficie seccionada de un lado son iguales a las fuerzas en la sección transversal del otro lado, del otro pedazo. A eso se llama equilibrio elástico. Pues ahora vamos a ver los esfuerzos que se derivan de la acción de un sistema de fuerzas sobre un prisma mecánico. Bien, existen dos únicos tipos de fuerzas externas que pueden aplicarse a un sólido elástico. Estamos hablando de la fuerza Fb por unidad de volumen, también se llaman fuerzas inerciales o másicas. ¿De acuerdo? Ese es un tipo de fuerza. El peso unitario o peso específico, carga por unidad de volumen. Y tenemos otra más, y solo son dos, la fuerza F omega o fuerza por unidad de área o superficie. Yo voy a tener un prisma mecánico, un sólido elástico como este, sometido a este sistema de cargas, F1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, internamente van a haber reacciones, ¿no ve? Van a haber reacciones. Yo voy a seccionar este sólido elástico en dos para analizar las reacciones internas. Entonces, voy a tomar uno de los lados, este, está aquí abajo, con las fuerzas F1, 2, F1, F2, F6 y F7. Y voy a, en su sección sombreada, y en su centroide de gravedad voy a poner un sistema de referencia. El eje X tangencial a la línea media, perpendicular al eje X, el eje Y perpendicular al plano XY, el eje Z. ¿Qué vamos a tener como reacciones? Vamos a tener una fuerza en el eje X, denominada como N, conocida como normal en el eje X.
En el eje Y, perpendicular al eje X, vamos a tener T mayúscula sub Y. ¿Cómo se llama esa fuerza, esa reacción? Cortante o tangencial. TY en J. Y en Z también otra tangencial o cortante T sub Z. De manera que componiendo estas reacciones vamos a tener una reacción resultante R, que va a ser igual a NI, la normal, más TYJ más TZK, las tangenciales o cortantes en Y y en Z. ¿De acuerdo? Pero no solamente es eso, también internamente se producen momentos. Vamos a tener en el eje X, que es tangencial a la línea media, vamos a tener un momento M sub T. ¿Qué momento es este? Momento de torsión. Perpendicular a este M sub T estará M sub Y. ¿Qué es este momento? Flector lateral, ¿verdad? Y perpendicular a X y Y tenemos MZ, flector, que es el que conocemos y usamos normalmente. La composición de esos tres nos da la reacción interna del momento M. Pero estos son resultados ya refinados, ¿verdad? De lo que ocurre internamente. Internamente estas fuerzas, momentos, etcétera, generan tensión o esfuerzo. Entonces voy a tener nuevamente aquí mi sólido elástico sometido a un sistema de cargas y ahora voy a analizar internamente haciendo una sección. Quiero analizar la tensión que se produce en esa sección. Entonces voy a tomar un pequeño, en esta sección transversal de el sólido elástico, en la sección A, fíjense, hay una parte A y la otra B. Voy a analizar A porque se verifica el equilibrio elástico. Y en A voy a ver la sección transversal sigma y en sigma voy a ver un pequeño elemento de área llamado delta omega. Delta omega. Perpendicular a ese elementito de área voy a tener una dirección normal n. ¿Qué va a pasar? En ese elementito de área delta omega van a haber fuerzas actuando que no van a tener el mismo módulo, un delta F de fuerzas. Si yo ese delta F lo comparo con el delta omega y llevo al límite, ¿no? Entonces habré definido la tensión que existe en esa sección transversal del sólido elástico. La tensión ha de ser igual al límite cuando delta omega tiende a cero de delta F sobre delta omega. ¿Y qué es eso? No es más que la derivada de la fuerza actuante en ese, ahora ya no es delta omega, es un diferencial de omega. Entonces, esa es la definición matemática de tensión. Y vamos a ver que la tensión y la diferencial de fuerza tienen la misma dirección. Este es el concepto de tensión. Lo que me está diciendo es que en esta sección sigma, la fuerza F interna no es igual, no tienen la misma magnitud, es variable. Por lo tanto, la tensión en esta sección sigma es variable, varía, no es la misma. Y por eso es igual al límite cuando delta omega tiende a cero de delta F sobre delta omega, y eso es nada más que la definición de derivada, la derivada de F respecto de omega. ¿Cómo podríamos definir tensión? Es la capacidad de resistencia o de resistir que tiene una determinada área ante la aplicación de una fuerza. Eso es tensión. Fijarse que la tensión no tiene la dirección perpendicular de nuestro elementito diferencial de área. No tiene otra dirección.